Mi nombre es Mariana Gribel Heredia y hablaré sobre la desigualdad y la pobreza desde un enfoque del postcolonialismo. El postcolonialismo es una teoría que surge desde la ruptura temporal en la modernidad europea tras el fin del dominio colonial formal. Esta teoría critica las perspectivas, intereses y valores eurocéntricos que fungen como hegemonía mundial y propone en cambio un nuevo orden internacional libre de los legados del colonialismo y de las instituciones coloniales. Ahora hablaré sobre la pobreza. Según las Naciones Unidas, la pobreza es la condición caracterizada por una privación severa de las necesidades humanas básicas que impiden el desarrollo de una vida digna. La pobreza es una problemática plural que abarca no solamente los ingresos, también se considera para medir la pobreza el exceso a la alimentación, la salud, la vivienda, la sanidad, el agua potable, la educación, entre otros. La desigualdad. Primeramente, la desigualdad económica, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es el reparto distinto entre los ingresos, los activos o el bienestar entre los miembros de una comunidad. Sin embargo, la desigualdad es un término más amplio que no solamente abarca indicadores económicos, también incluye la expectativa de vida, la facilidad del acceso a la salud, la educación y aspectos como la desigualdad de género e incluso desigualdad entre grupos sociales, entre otros. Desde el análisis postcolonial, la desigualdad puede analizarse como un discurso de poder que se plantea como natural o inevitable. Por lo tanto, creemos, a manera de sistema internacional, que es natural que hayan países pobres y países ricos y que es natural que haya, entre comillas, sociedades más avanzadas que otras, cuando en realidad no lo es. Es simplemente el reflejo eurocéntrico de la medida con la que se juzga la realidad distinta de los diferentes grupos del mundo. Bueno, a continuación hablaré sobre la concentración de la riqueza. Esta es una gráfica del 2017 y podemos analizarla de esta manera. Los países que se encuentran en color rojo son los países con más concentración de riqueza a nivel mundial, que al mismo tiempo son en su mayoría países que han sido colonizadores. Por el contrario, los países donde se concentra la menor cantidad de riqueza a nivel mundial son los países que han sido colonizados, incluso después de la colonización. Siguen siendo los países que tienen menor concentración de riqueza. Podemos ver, por ejemplo, los países de color azul, como África, o los países de color verde. Y bueno, la distribución de la riqueza desde el enfoque postcolonial se puede explicar como una jerarquía, contrario a lo que los teóricos de las relaciones internacionales clásicas pueden decir. El sistema internacional no es una anarquía, sino una jerarquía en la que están por encima los países excoloniales y hasta abajo los países que anteriormente habían sido colonizados. Y en esta imagen pueden verse reflejados con los colores. Está hasta arriba el color azul, está hasta abajo, perdón, los colores azules y arriba de la pirámide, es decir, los que más tienen concentración de riqueza, el color rojo. Ahora, los países más ricos y los más pobres. La tabla que tenemos aquí presenta los países con el mayor PIB per cápita en 2018 y los que menor PIB per cápita tienen según el Fondo Monetario Internacional. Tenemos por un lado países europeos como Luxemburgo, Suiza y países de Norteamérica como Estados Unidos, con un gran poder adquisitivo. Y tenemos por el otro lado países de Medio Oriente o de África que tienen un poder adquisitivo muy bajo. Desde el postcolonialismo, esto es muy interesante de analizar. De entrada, la base con la que estamos juzgando la riqueza y la pobreza es desde el PIB. Y el PIB es una característica para medir el desarrollo en el capitalismo, el crecimiento en el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que ha sido impuesto desde Europa. Es un sistema económico que ha sido impuesto por los intereses europeos y desde ahí se ha escrito la historia de la humanidad para poder hoy en día juzgar así a estos países. También,
Otro término interesante es el término de país. El término de Estado surgió también desde Europa, que después de que hayan llegado los colonos a estas tierras, organizaron los territorios a su conveniencia. Por lo tanto, tampoco es un término, entre comillas, natural, pero aún así lo adoptamos para juzgar estas cosas. Bueno, y ya si nos remontamos al día de hoy, a la actualidad, donde ya existe el capitalismo, donde ya existen los países y ya lo tenemos internalizado como lo que juzga el sistema internacional, ¿cómo podemos explicar que hayan países más pobres y países más ricos? De entrada, los países más pobres no son países pobres, son países que han sido saqueados por sus colonizadores y que han heredado políticas y económicas que favorecen a este sistema en el que se sigue beneficiando a los países que han sido sus colonizadores. Y esto es desde el postcolonialismo lo que explica estas divergencias en las tasas de crecimiento entre países. Ahora analizaré la distribución de la riqueza por región mundial. Bueno, en Norteamérica se concentra el 31.8% de toda la riqueza mundial, seguido de Europa con el 25.2%, a comparación de países excolonizados como la región de África. Toda la región de África, todo el continente, tiene el 1.1% de la distribución de la riqueza a nivel mundial, seguido de Latinoamérica con el 2.7%. Estas desigualdades entre las regiones del mundo no son naturales, y pueden explicarse desde el postcolonialismo. En lugar de hacerse responsables los países occidentales y de abordar los factores subyacentes globales, como la forma en la que el capital y sus recursos se acumulan y fluyen, ¿qué hacen estos países? Utilizan una narrativa de que la pobreza de estas regiones se debe a que son sociedades, entre comillas, más primitivas o atrasadas, creando prejuicios del otro, entre palabras más sencillas, culpándolos desde su propia pobreza. En realidad no se trata de echar culpa, pero sí de entender cómo los procesos históricos han hecho que exista esta pobreza en la actualidad. Y bueno, al decir que son las sociedades las culpables de su misma pobreza, ¿qué es lo que hacen los países excoloniales? Lo que hacen es que usan la narrativa moral y humanitaria de vamos a ayudarles para así intervenir en estos países y que se conduzcan de acuerdo a sus intereses. Bueno, más allá de las cifras y de las teorías, es importante ver cómo viven las personas después del colonialismo, en el postcolonialismo, cómo se vive desde los países que han sido colonizadores, los países que habían sido colonizados. Una manera que tenemos para poder entender la vida de estos países es a través del término del desarrollo. De hecho, la comparación entre países de primer mundo y tercer mundo surgió desde la Guerra Fría y desde ella se ha empezado a juzgar para poder entender la calidad de vida de estas poblaciones. Y bueno, se divide entre países desarrollados y los subdesarrollados. Tenemos a los países desarrollados que al mismo tiempo suelen ser los países excolonos. Se caracterizan por un sector industrial amplio, un alto Producto Interno Bruto y también altos niveles de empleo, lo cual les genera alto nivel de calidad de vida, seguridad social, salud, estabilidad política, baja tasa de mortalidad infantil, es decir, una buena calidad de vida en general. Por el contrario, los países subdesarrollados, los países que por lo general suelen ser excolonizados, dependen más que nada del campo y tienen una economía de mercado y de subsistencia, lo que hace que tengan un Producto Interno Bruto, bajo. Esto se traduce en una baja calidad de vida, en un índice de desarrollo humano bajo, en la presencia de inestabilidad política y una alta tasa de natalidad y densidad poblacional. Por lo tanto, las consecuencias del postcolonialismo son medibles y afectan en la vida de las personas. No solamente son narrativas de culpabilidad, sino una explicación histórica y de cómo se vive actualmente.
Bueno, como conclusión, la pobreza y la desigualdad son problemáticas que están interconectadas y pueden explicarse desde el postcolonialismo como la herencia de los valores e intereses eurocentristas. El postcolonialismo sostiene el fracaso de los poderes hegemónicos para integrar a los estados postcoloniales en su proceso de toma de decisiones del sistema internacional. Se quedan en la periferia todo el tiempo y propone, en cambio, la reivindicación de las voces históricamente silenciadas para así cambiar el sistema y poder hacer que los países postcoloniales puedan tener su propia narrativa de la historia y su propia voz en el sistema internacional. Bueno, esto ha sido todo. Aquí les dejo las referencias. Muchas gracias.